Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos este Día del Libro, el 23 de abril, un año más. Nos congregamos aquí en la Biblioteca Municipal para celebrar el Día Internacional del Libro. Pues muy satisfactorio ver la biblioteca llena. Para Pepe tiene que ser también pues muy agradable que cada vez que nos convoca a una de sus charluchas, como él dice, una de sus grandes charluchas, siempre llene, ¿no? Tenga este aforo tan completo. Además, estamos desde esta Concejalía de Cultura, desde el Ayuntamiento de Abarán, estamos muy agradecidas y agradecidos a Pepe por su siempre disposición y colaboración a cualquier cosa que se le propone, y además porque engrandece y ensancha la vida cultural de Abarán. Y es muy fácil, además, para esta Concejalía de Cultura contar con gente tan colaboradora como Pepe. Así que nuestro agradecimiento siempre, y cada vez que pueda lo diré. Hoy empiezan las jornadas por el Día del Libro, terminaremos el día 30 de abril, y son unas jornadas bastante extensas y creemos que pueden ser del gusto de todas y de todos. Están publicadas tanto en las redes sociales de la Concejalía del Ayuntamiento como en los medios de comunicación locales. Pero bueno, tenemos el honor de abrir con la charla de Las mujeres en la vida de Pablo Neruda, gracias a Pepe. Mañana tenemos un día de colaboración con el IE, que por la mañana harán un podcast con Radio Abarán también, y por la tarde tendremos una actividad de ludosofía con la profesora de filosofía Nedea y con Luis. El viernes tendremos la clausura de la exposición que está expuesta en la Adolfo Suárez, con las charlas Abarán y Cartagena, una historia de 2 ciudades, y tendremos el honor también de contar con el cronista oficial de Cartagena para esa charla. Una vez que acabe esa charla tendremos una obra de teatro en el Cervantes. El sábado, como novedad, creemos que es la primera vez que se hace en Abarán una feria del libro con stand y con autores murcianos y murcianos que vienen a firmar y a presentar sus libros, además de múltiples actividades como el Amigo Invisible de los Libros, actividades manga para los niños, recitales de poesía, lecturas teatralizadas y muchísimo más, y será durante todo el día en la Plaza Vieja. Esperamos por vuestra asistencia y que la podáis disfrutar. Luego tendremos el domingo un espectáculo de burbuja en el teatro también. Será una cosa interesante y también muy bonita, un espectáculo familiar para que podamos disfrutarla todas y todos. Y el día 30 terminaremos con el ya tradicional podcast de la mano de Javi Ecos, donde se entregarán también los premios a los concursos de microrelato José Vargas, ¿no? Tanto el infantil como el de adulto. Y nada, pues muchísimas gracias a todas y todos por venir a esta charla, por acompañarnos hoy, por empezar con tanto aforo esta jornada, y os esperamos en las siguientes actividades. Muchísimas gracias. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Por poco aficionado que uno sea a la poesía, sin duda estos versos emocionan y encandilan a quien los lea. Son versos de amor que traslucen una sencillez y una profundidad en la expresión que los hacen accesibles para todos, pero a la vez tremendamente evocadores. Estos versos pertenecen al poema número 15 de la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que el autor escribió con apenas 20 años y que ya dan idea de una calidad y una capacidad poética que lo han convertido a Neruda en uno de los grandes escritores líricos en lengua española. El chileno Pablo Neruda es un seudónimo del nombre real, que era Neftalí Ricardo Reyes Vaso Alto.
seudónimo que toma del escritor checo del siglo XIX, Jan Neruda. Y al igual que su obra poética es arrolladora por su calidad y capacidad de sugerencia, su personalidad es también arrolladora, y en cualquier ámbito en el que se movió, magnetizó a cuantos se encontraron con él. Valga como ejemplo el caso de Miguel Hernández, cuyo encuentro con Neruda en Madrid provoca un cambio radical en su forma de ver la vida, en las ideas políticas, en sus creencias religiosas y hasta en su estilo poético. Lo deja bien patente el poeta de Orihuela cuando afirma: ganas me dan de echarme puñados de arena en los ojos, de cogerme los dedos con las puertas, de trepar hasta la copa del pino más dificultoso y alto. Sería la mejor manera de expresar la borrascosa admiración que despierta en mí un poeta de este tamaño de gigante. También causó en Federico García Lorca una gran admiración. Se conocieron en Buenos Aires en el 33 y cuando el poeta chileno viene a España, García Lorca lo recibe en la estación con un ramo de flores, y se dice que en las reuniones literarias, cuando Neruda leía sus poemas, Federico exclamaba: no sigas leyendo, para, que me influye. Y no menos seducción provocó en Rafael Alberti, quien afirmó: Pablo siempre fue un niño terrible, caprichoso, peligroso, porque tenía una enorme personalidad absorbente, y si uno caía en su órbita, era difícil salir después, te estrujaba, te hacía beber a su capricho. Es evidente, por tanto, que nos hallamos ante un hombre que no solo domina a la perfección el cultivo del verso, habiéndonos dejado cientos de poemas de una calidad literaria excelsa, sino también de una personalidad que destaca en todos los ámbitos y círculos en los que se mueve a lo largo de su vida. Pero si bien la obra nerudiana es reconocida como de gran altura de manera casi unánime, su personalidad y trayectoria vital presentan algunas situaciones un poco complicadas. Y es que, además de este carácter seductor con el que conquistó a muchas mujeres, siéndole infiel a todas ellas, hay algunos episodios en su vida que le han valido valoraciones muy negativas. Centrándonos en las mujeres que pasaron por su vida, son innumerables, pues son muchas las que fueron seducidas por sus versos y su personalidad. Pero la mayoría fueron simples aventuras pasajeras, por lo que vamos a centrarnos en aquellas que más tiempo estuvieron en su vida y que más marcaron su biografía. Las dos primeras son Laura Reyes, su hermana, y Trinidad Candia, su madrastra, o mamadre, como él le llamaba. Su padre, José del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, conoció en la localidad de Parral a una maestra de ascendencia vasca que escribía poesía, Rosa Neftalí Vaso Alto. Puede que no fuera hermosa, pero había algo en ella que irradiaba una sencilla dulzura, algo que enamoró a José del Carmen, un hombre rudo que le pidió matrimonio casándose el 4 de octubre de 1903. Él tenía 32 años y ella 30. Unos meses más tarde, el 12 de julio de 1904, cerca de las 9 de la noche, Rosa dio a luz un hijo, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, que un día se daría a conocer como Pablo Neruda. Pero la alegría del nacimiento duró poco, pues 2 meses y 2 días después del parto, Rosa, su madre, murió de tuberculosis. El marido, solo con su pequeño, se encerró en sí mismo y cayó en una profunda desesperación. Buscó una nodriza entre las campesinas y dejó a Neftalí bajo el cuidado de María Luisa Leiva. Antes de su matrimonio con Rosa, él había tenido un hijo con Trinidad Candía Malverde, al que pusieron por nombre Rodolfo, que estaba siendo criado en los bosques por alguien que no era de la familia. Estas circunstancias removieron el corazón de José del Carmen y regresa a Temuco, donde se encontraba Trinidad, que ahora era una mujer dulce y hogareña, con la que tuvo una larga y sincera conversación, fruto de la cual fue la decisión de casarse con ella, lo que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1905. Neftalí, el futuro Pablo, fue llevado con la pareja y Trinidad
y Trinidad siempre lo trató con gran ternura, por lo que él nunca la llamó madrastra, sino mamadre. Era una mujer de tanta bondad que admitió otra situación realmente complicada y embarazosa, y es que el que ya era su marido dejó embarazada a Aurelia, la dueña de una pensión en la que recaló este hombre. Ella dio a luz el 2 de agosto de 1907 a una niña, Laura. De ello Trinidad no sabía nada, aunque José del Carmen viajaba a menudo desde Temuco para estar con su niña. Pero Laura, la mujer con la que tuvo esta hija, se veía incapaz de criar sola a la hija y le planteó a José llevarse con él a Laura y criarla con Trinidad, y éste aceptó, llevándose a su hija y despidiéndose para siempre de Aurelia envuelta en lágrimas. Cuando llegó a Temuco, a su pueblo, le confesó a Trinidad su aventura con Aurelia. Ella no se mostró indignada ni dolida, pues su compasión era ilimitada. Así que en su casa criaría a 3 niños: a su Rodolfo, el que tuvo con José antes del matrimonio; a Neftalí, hijo de Rosa, la esposa de José antes que ella; y a Laura, hija también de José y de Aurelia. Eran 3 hijos cada uno de un origen diferente. Esta familia, con sus complejos orígenes, configuraría los años de formación de Neftalí. El poeta hablaría de su madrastra como una mujer angelical, pues ella no solo le dio afecto y cariño, sino que lo protegió cuanto pudo de las iras de su padre. En sus memorias se refiere a ella como ángel guardián y dice que su suave sombra protegió toda mi infancia. Esta mujer moriría 3 meses después de la muerte de su padre, el 18 de agosto del 38. También tuvo una relación de cariño con Laura, la que está aquí en la foto, su hermanastra, que entre otras cosas era su cómplice frente a las brutalidades de su padre, que no admitía que su hijo fuera poeta, llegando un día a irrumpir en su habitación, tirando por el suelo las estanterías de libros y escritos y arrojándolos por la ventana al patio familiar, a donde bajó después quemándolo todo, mientras Neftalí, el hijo, lo observaba todo temblando. Después de aquello, él estaba completamente abatido hasta que un día Laura, la hermana, lo llevó a su habitación sin que nadie lo notara y le sacó unas cuantas libretas que había escondido, llenas de poemas que él había escrito. Aquel gesto señalaría permanentemente el vínculo entre ellos. Esta unión entre el hermano y la hermana se aprecia en las muchas cartas que le dirige y en las que le hace partícipe de sus penurias y necesidades, especialmente de ropa y dinero, llamándola cariñosamente Conejita. Ejemplo de ello es esta carta que remite de Santiago en octubre del 26. Mi querida Conejita, ¿recibiste el libro que te envié? ¿Lo leíste? Cuéntame. Te escribo para que arregles mi situación, pues Jorge se va a Tomé con su familia el miércoles próximo y no tendré dónde comer. Por favor, contéstame con rapidez, que estoy muy pobre y no sé qué hacer. Esta carta ya la firmaba como Pablo, pues a los 16 años cambió su nombre ya por el de Pablo Neruda, tal vez debido a un escritor checo, Jan Neruda, autor de un relato breve que leyó en una revista, y se le ocurrió este nombre para despistar totalmente a su padre. Su padre no podía admitir que su hijo escribiera poesía, por eso tiene que buscar un subterfugio en el nombre para que su padre no se enterara que era el hijo el que escribía. El nombre de Pablo tal vez es por imitación del poeta francés Paul Verlaine. La primera mujer de la que hablamos, aparte del ámbito familiar, es una tal Laura Arrué, de la que no tenemos fotografía. Fue uno de los primeros y grandes amores de Pablo, pero es el menos conocido, pues apenas le dedicó versos en su obra. De pelo rubio y ensortijado, tenía un gran parecido con Greta Garbo. Laura vio por primera vez a Neruda en la primavera del 21, cuando ella tenía solo 14 años, en una fiesta en que el poeta fue coronado como el mejor poeta. Igual que otras amigas, solían jugar imitando a Neruda, recitando para hacer reír a las amigas. El poeta se sintió inmediatamente cautivado por su belleza, cuando ella, ya con 17 años, fue a llevarle, junto a otra compañera de clase,
una invitación del director de la escuela normal para que Neruda hiciese allí una sesión de lectura de sus poemas. Tras aquella invitación, él fue visitando la escuela con frecuencia y los dos comenzaron a verse fuera de la escuela, aunque tenían que ir acompañados por la prima mayor de Laura. La relación acabó pronto, primero por la oposición de los padres de ella, que se resistían a la idea de ver a su hija relacionada con un, lo llamaban, juglar espantoso, y después, cuando el poeta ya era diplomático en Oriente, por los celos de Homero Arce, un pretendiente de Laura, y que años después sería secretario privado de Neruda. Este, Homero, gran amigo de Pablo, aprovechó su trabajo como funcionario de correo para esconder en un saco la carta que Pablo le enviaba a Laura. El poeta, sin saber nada, llegó a escribirle a Homero preguntándole por Laura, pues no le escribe desde hace meses, sin sospechar el amor de este por Laura, que lo convirtió en matrimonio en el 35. Matrimonio que, aunque no se rompió del todo, sufrió un fuerte batacazo cuando ella descubrió las cartas que durante 5 años le había escrito Neruda y le había escondido su marido. Dice su sobrina nieta, fue tal su rabia e indignación que cuando apareció su marido le gritó, ¿qué significa esto? Homero enmudeció. Acto seguido, dice la sobrina, mi tía se sacó el anillo de matrimonio y se lo tiró por la cabeza. No llegó a romperse el matrimonio, pues luego se reconciliaron y parece ser que ella quemó después las cartas para zanjar el asunto. Homero llegó a ser secretario y amigo fiel del poeta durante 50 años. Él, este Homero, murió en el 77 a manos de los agentes de la dictadura chilena y ella en el 86, también en trágicas circunstancias, pues murió quemada en un incendio de su casa, parece ser que motivado por una vela. La siguiente mujer que aparece en la vida de Neruda es Teresa Vázquez, a la que él llama Terusa. Terusa es el alias de Teresa Vázquez, que es el apellido el segundo apellido de su madre. Ella se encuentra con el poeta con ocasión de ser coronada como reina de los Juegos Florales en Temuco, durante la primavera de 1920, volviendo a encontrarla en Puerto Saavedra en el 23, y allí empieza su amor. Es una de las dos musas que inspiran el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, a la que él llama Marisol, frente a Marisombra, que es Albertina Rosa, de la que hablaremos después. Ella, esta Teresa, inspiraría entre otros el poema que tenemos ahí en la mano, el poema número 20, el más famoso de todos, ese de puedo escribir los versos más tristes esta noche. A Teresa y a Pablo, dos adolescentes entonces, les separan las diferencias sociales, pues ella pertenece a una distinguida familia de Temuco. En cambio, Pablo es un adolescente sin fortuna y sin porvenir. Teresa era poética, natural, excéntrica, casi exótica en su espíritu andaluz, muy distinta a las mujeres que había conocido en los suburbios de Santiago. Ella desafiaba a su padre para estar con él en patios llenos de amapolas. En uno de los fragmentos de cartas que se conservan de 1923, Pablo le dice desde Santiago, es de noche y acabo de llegar. ¿Cuánto diera por estar contigo en esta noche de estrellas? ¿Qué estás haciendo? Yo trabajo. Te envío un retrato muy malo. ¿Lo quieres? Está deformado. ¿Me escribirás? ¿Me querrás? Hasta mañana. Un beso. 2, 3, 4, otro más. En otra también de ese mismo año, Pablo afirma, sin duda alguna, no te acuerdas de mí. Yo, en cambio, he escrito estos versos llenos de tu recuerdo, que es lo único hermoso que tiene. La relación sentimental acaba en 1924 y los dos nunca volvieron a encontrarse, aunque parece ser que él le siguió escribiendo cartas, incluso ya casado. Ella se casa y seguramente por ello decidió tirar las cartas, copiando solo algunas partes en las páginas finales de un álbum juvenil que por fortuna no destruyó. La siguiente en la relación de mujeres que tienen amistad más profunda con Neruda es Albertina Rosa Azócar. Paralelamente y en el arco del tiempo, porque él llevaba muchas mujeres en paralelo y a veces en la carta dice lo mismo a varias.
Dice, la mía persona varias. Paralelamente, y en el arco del tiempo que va del 22 al 27, se desarrolla otra historia de amor, esta vez con Albertina Rosa Azócar, la que llama Marisombra en sus 20 poemas de amor. Esta nació en 1902, 2 años antes que Pablo, y se cruza con él en el otoño del 21, siendo los dos estudiantes en el Instituto Pedagógico en Santiago de Chile, coincidiendo los dos en las clases de francés. Él se sintió instantáneamente atraído por ella, y ella había oído hablar de su inteligencia, de su reputación en los círculos estudiantiles y de su poesía. Un día, él dio el paso de sentarse a su lado en clase, y en una tarde lluviosa, el 18 de abril del 21, Neruda la acompañó a la casa de huésped donde ella se alojaba y comenzó su romance. Era una chica inteligente, pero no brillante, atractiva, aunque no irresistible. Su aspecto lo hacía parecer casi ausente, como diría el poema 15 dedicado a ella que hemos leído al principio. Comparada con Terusa, a la que seguía amando y deseando, Albertina era especialmente sosa. Además, ella pertenecía a una familia muy tradicional. Sus padres eran profesores y tenía un hermano profesor, poeta y novelista, y no les hacía gracia esta relación con un poeta larguirucho y bohemio que no tenía porvenir. En mayo del 23, Albertina tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y estuvo más de un mes ingresada en el hospital, visitándole el poeta todos los días que duró su recuperación. Cuando ya se recuperó por completo, sus padres hicieron que dejara Santiago y volviera a su pueblo, Lota, a 500 kilómetros. Neruda se sintió aplastado por este giro de los acontecimientos y su frustración se convirtió en una rabia difícil de aliviar, que plasma en más de 100 cartas que le dirige hasta el año 32. En esa correspondencia, los apelativos que le dirige son muy variados: rana, culebra, cucaracha, muñeca dorada, ratoncita, caracola, abeja, pero el más frecuente es el de mocosa. En la mayoría de las cartas aparece una insistencia machacona en que deja a su familia y vaya a reunirse con él, incluso cuando está en Colombo. Y junto a ello, el reproche por su silencio, pues apenas responde ella a su carta. De ahí el me gusta cuando calla, porque está como ausente. Desde Santiago, en septiembre del 25, le escribe: no me digas que tienes deseos de verme. Lo que yo tengo es ansiedad, fiebre. Estoy resfriado de no verte. Alma mía, mocosa mía, nada tiene sentido para mí si tú no estás. Desde Ceilán, en el 29, le escribe: porque será esta la última vez en nuestras vidas en que tratemos de juntarnos. Me estoy cansando de la soledad, y si tú no vienes trataré de casarme con alguna otra. Pero óyeme, nunca he querido a nadie sino a ti, Albertina. A mis ojos, ninguna mujer puede compararse contigo. Bueno, eso lo decía mucho. Ya casado, le escribe de Santiago en mayo del 32. Tú sabrás que estoy casado desde diciembre del 31. La soledad que tú no quisiste remediar se me hizo más y más insoportable. Me gustaría tanto besarte un poco la frente, acariciar tus manos que tanto he querido, darte un poco de la amistad y el cariño que tengo para ti todavía en el corazón. ¿Puedes venir a Santiago por un día? Muchos años después, ya en el 83, muerto ya el poeta, ella escribe el testimonio de su relación con Pablo y achaca esa falta de decisión para irse con él a la educación que había recibido de su familia. Albertina acaba casándose con otro escritor, Ángel Gruchaga, en el 35, del que ella dice: Ángel era 10 años mayor que yo, muy distinto de Pablo, un solterón, una persona muy fina, muy distinta de Pablo, muy tranquila. Moriría en el 89, 16 años después que el poeta. La siguiente mujer es una mujer muy especial, muy enigmática, Josie Bliss. Tampoco tenemos fotos sobre ella. En el año 27, el 11 de abril, consigue el primero de una serie larga de cargos diplomáticos en representación de Chile y es nombrado cónsul en Rangún, la principal ciudad de Birmania. Allí vive sin duda la que será su aventura amorosa más violenta y extraña, hasta el punto de que quien la considera irreal, una invención puramente literaria, pues no se conservan fotografías de esta mujer, Josie Bliss, ni hay referencia alguna a ella en ninguna de sus cartas. Sin embargo, en sus memorias, Pablo sí que la describe con detalle
contando de ella hazañas realmente sorprendentes, pues la dibuja como una mujer tan celosa que era una amenaza para su vida, y él estaba demonizado. Así afirma: tenía celos y aversión a las cartas que me llegaban de lejos, escondía mis telegramas sin abrirlos, miraba con rencor el aire que yo respiraba. Pero no se limitaban sus celos a eso, sino que iba más allá, como nos describe el poeta. A veces me despertó una luz, un fantasma que se movía detrás del mosquitero. Era ella, vestida de blanco, blandiendo su largo y afilado cuchillo indígena. Era ella paseando horas enteras alrededor de mi cama sin decidirse a matarme. Cuando te mueras, se acabarán mis temores, me decía. Al día siguiente celebraba misteriosos ritos en resguardo a mi fidelidad. En esta situación de riesgo incluso de su vida, llega como una liberación su traslado a Colombo, capital de Ceilán, para lo que él preparó su viaje en secreto y dejó a esa que él llama pantera birmana con el más grande dolor. Pero él se sintió liberado, aunque no le duró mucho, pues inesperadamente un día de que esta Josie Bliss se establece frente a su casa, allí en Colombo, pues había viajado hasta allí desde su lejano país. Desde su casa ella se dedicaba a observar y luego a insultar o agredir a cuanta gente visitaba al poeta, al mismo tiempo que le amenazaba con incendiar su casa. Afirma el poeta que era una terrorista amorosa capaz de todo. Menos mal que un día ella se decidió a partir, y al despedirse de él, dice literalmente él, besándome en un arrebato de dolor, me llenó la cara de lágrimas, y como en un rito me besaba los brazos, el traje, y de pronto bajó hasta mis zapatos sin que yo pudiera evitarlo. Por todo este dolor que Pablo advirtió en esta celosa mujer, confiesa que mi corazón adquirió allí una cicatriz que no se ha borrado. Tras esta casi trágica aventura, tiene lugar uno de los episodios más negativos en la vida del poeta, y que últimamente está siendo recordado por movimientos de mujeres en contra del escritor. Él mismo lo declara en sus memorias de esta manera: entró por el fondo de la casa la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán. Iba vestida con un sari rojo y dorado de la tela más burda. En los pies descalzos llevaba pesadas ajorcas. Esta joven tan bella tenía como misión el quitar cada día el cubo de metal que hacía de servicio, pues el váter era una caja de madera con un agujero en el centro y ahí estaba el cubo. El poeta afirma que era tan bella que a pesar de su humilde oficio me dejó preocupado y alguna vez le dejaba algún regalo, seda o fruta. Pero después de un tiempo ocurrió lo que nunca debió suceder y el propio autor, con un aire de sinceridad, lo describe sin tapujos. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos le hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con los ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Efectivamente, no hay evidencia de que Neruda cometiera otro asalto de este tipo, pero aquí describe su ejercicio de poder y de privilegio sin mucha vergüenza. La siguiente es María Antonieta Agenar, Maruca la llamaba él. En mayo del año 30 es nombrado cónsul en Singapur, con residencia en Batavia. Allí, en un partido de tenis, conoció a una alta y atractiva mujer holandesa de ojos azules, llamada María Antonia Agenar, a la que él llamaría Maruca. Era una mujer de sangre europea, un buen partido. Los dos compartían el deseo de estar con alguien de su propia raza, con una posición social similar. Poco más tenían en común, pues el propio poeta confiesa que era extraña al mundo de las artes y de las letras. Pero a pesar de todo, el 6 de diciembre del 30, menos de medio año después de conocerse, se casaron. Y en una carta a su padre, unos días después, le dice: para mí, ella tiene todas las perfecciones y somos enteramente felices. María tiene muy buen carácter y nos entendemos a las mil maravillas. Sin embargo, el matrimonio no fue muy afortunado. Neruda estaba ansioso por regresar a Chile con Maruca de su brazo, y los dos llegan a Chile,
el 18 de abril del 32, al suprimirse el consulado que ejercía. Allí se encuentra sin casa ni trabajo hasta que es designado cónsul adjunto al Consulado General de Buenos Aires y en el 33 obtiene un cargo en el Consulado de Barcelona. Pero en cualquier ambiente social en que se moviese, Maruca se encontraba incómoda con los amigos de Neruda. Era ajena a todo ese mundo de la literatura y de la cultura. A pesar de esto, ella queda embarazada, dando a luz en Madrid el 18 de agosto del 34 a una niña, Malva Marina, que nace con grandes problemas de salud, pues padece hidrocefalia, una cabeza agrandada por la acumulación de líquido en el cráneo. No soportaba la luz y tenía que estar en una habitación a oscuras. Viviría solo 8 años. En una carta a una amiga de Buenos Aires, Pablo la describe así: mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. La relación con su esposa y su hija es otro de los puntos más discutidos en la vida de Neruda, pues no la menciona ni una sola vez en sus memorias, como si nunca hubieran existido. El 7 de diciembre del 36, en plena guerra civil española, se cierran los consulados de Madrid y Barcelona, y Neruda no es destinada a ningún otro cargo. Viaja con su familia a Marsella y desde allí a Montecarlo, donde se separa de la mujer y de la hija, enviándolas a Holanda. Y en contraste con el humanitarismo que exhibía socialmente, parece que repudió a su esposa y a su hija enferma, pasando por alto las súplicas desesperadas de Maruca por dinero para hacerse cargo de la manutención de Malva Marina. He aquí una carta que muestra la desesperación de la esposa. Mi querido cerdo, es realmente imperdonable tu negligencia hacia nosotras, especialmente con tu bebé. Hoy, 18 del mes de noviembre del 38, no he recibido tu dinero. El primero de este mes tuve que pagar los gastos de alojamiento de Malva Marina por el mes de octubre. Con mi salario solo puedo pagar una parte. ¡Qué vergüenza realmente! Ella ha progresado mucho mentalmente. No tengo un centavo. Mi último dinero será gastado en enviar esta carta. Por favor, envíame el dinero lo antes posible. Cumple tus deberes de padre. Esta es la carta desesperada en la que María Antonia Agenar le reclama el envío del dinero acordado para poder hacer frente a la manutención de la hija enferma de ambos, nacida con hidrocefalia. No conocemos la respuesta de Neruda. Desamparada, Maruca había puesto a su hija al cuidado de una familia de un electricista en la localidad holandesa de Gouda. Esa sensación de abandono de Maruca hacia Pablo acaba con la muerte de la niña, la única hija del poeta, el 2 de marzo del 43, en una Holanda ya ocupada por los alemanes. En el 48, Maruca firmó el divorcio, se hizo adicta al opio y falleció en La Haya en 1965. La siguiente es Olga Margarita Burgos, una odontóloga. Entre mediados del 32 y el 33, el joven poeta vive un breve romance con una mujer rebelde que estudia odontología, Olga Margarita Burgos. Todo nace con el entusiasmo que le produce a ella la lectura del libro Crepusculario, que le empuja a escribir una reseña del libro que lleva al editor, el cual le aconseja que le entregue esa reseña personalmente al poeta, y de ahí la dedicatoria a Olga Margarita en el tiempo de las violetas, que motiva el regalo de un ramo de flores que el poeta le ofrece. El romance apasionado duró poco, no más de un año, pero dejó cartas, envío de fotos, declaraciones de amor. El 11 de septiembre del 33 le escribe de Buenos Aires esto a Olga Margarita: me acuerdo de ti muchas veces al día, cómo nos perderíamos por la gran ciudad, me acuerdo de tu pelo, de tus pies, de tu boca, me quitas el sueño. Unos días después le escribe esta, donde parece que se emborracha con el nombre: me cubres de letras, amor, Olga dulce, Olga loca, Olga de miel, Olga de fuego, Olga septiembre, Olga agua, Olga roja, Olga ardiendo, Olga sombra, Olga día, Olga cartas, Olga boca, Olga para mí, Olga solo para mí, Olga diurna, Olga entre Olgas. Olga Margarita Burgos se casó en el 34 con Yolando Pino, nacido en el mismo pueblo que Neruda, en Parral. Todas estas mujeres ocuparon muy poco tiempo en la vida del poeta, fueron algo esporádico y muy poco significativo, no llegando a convivir con la mayoría de ellas.
Pero a partir del 35 aparecen en la biografía de Pablo Neruda las dos mujeres más importantes de su vida, Delia y Matilde, que ocupan su corazón y su vida durante casi 40 años, incluso de forma simultánea durante algún tiempo. La primera es Delia del Carril, la que llama La Hormiguita. En el 34, estando aún casado con Maruca, la mujer con la que se casó oficialmente, se celebra una fiesta de recepción en Neruda como nuevo cónsul chileno en Madrid, a la que asisten artistas, intelectuales y representantes de la generación del 27. Entre ellos se encuentra la argentina Delia del Carril, 20 años mayor que Pablo, mujer refinada, de altos vuelos, militante comunista que pronto simpatiza con Pablo. Hija de un matrimonio aristocrático que tuvo 18 hijos, de los que sobrevivieron 13, estaba casada con un artista playboy, del que pronto se separa. Sobre ese primer encuentro, Neruda afirmaría después: ella posó su brazo en mi hombro y ahí nos quedamos. Poco a poco, compartiendo ideales artísticos y políticos, se va estrechando la relación entre Pablo y la hormiga, apelativo con que la bautizó el pintor chileno Isaías Cabezón, dada su estatura pequeña y su frenética actividad, aunque también era llamada el ojo de Molotov, político representante de Stalin, por su pasión y fidelidad al Partido Comunista. Durante un tiempo llevan su idilio en secreto. Delia tiene 50 años. Es una sofisticada mujer hermosa, inteligente, culta, con dinero y contactos importantes. Pablo tiene poco menos de 30 y se fascina con Delia, que le presenta a los intelectuales de la época, entre ellos a Lorca, de la que era gran amiga. Delia del Carril abandona su carrera pictórica para dedicarse como secretaria, editora y mentora de Pablo, deslumbrada por el talento del poeta que sabe reconocer al momento, le refina, utiliza sus conocimientos para relacionarlo y transcribe su poesía. Además le introduce en el Partido Comunista. Se dice con sorna que Delia sabe de memoria el manifiesto comunista y participa con él en todos los esfuerzos políticos del poeta. De ella escribe el poeta: Delia es la luz de la ventana abierta a la verdad, al árbol de miel, y pasó el tiempo sin que yo supiera si quedó en los años malheridos solo su resplandor de inteligencia, la suavidad de la que acompañó, la dura habitación de mis dolores. Durante 20 años vivieron juntos, se casaron en México el 2 de julio del 43. Chile no reconoce este matrimonio como oficial, pero ellos se instalan en Santiago, en la casa llamada Casa Michoacán, apodada La Reina, hogar que se convierte en citas intelectuales, artistas, literatos, que se reúnen alrededor de la pareja. Durante el gobierno de González Videla, Neruda marcha al exilio, quedándose Delia en Santiago. Durante la ausencia, Pablo conoce a Matilde Urrutia, que será su tercera y definitiva esposa. Durante años compatibiliza ambas relaciones. Incluso al volver a Santiago, convive con Delia durante un año hasta que ella se entera de la relación que mantiene con Matilde y lo expulsa de su vida y de la casa. Pablo quiere seguir casado con ella y mantener a Matilde como amante oficial, cosa a la que Delia se niega. En febrero del 55 se produce la ruptura definitiva, pero Delia nunca dijo nada en contra del poeta. Realmente la separación de la hormiga, como se le llamaba, fue dolorosa para el poeta después de tantos años de feliz convivencia, y así escribe Neruda: Delia del Carril, pasajera suavísima, hilo de acero y miel que ató mis manos en los años sonoros, fue para mí, durante 18 años, una ejemplar compañera. Ella vuelve a Chile, donde retoma su carrera artística como pintora y grabadora, y sigue trabajando hasta los 104 años en que muere, en el 89, en la misma casa, Michoacán, donde vivió con Neruda. En los últimos tiempos sobrevive con precariedad, ayudada por los amigos que la adoran y son conocedores de la enorme generosidad en los años de su opulencia. Sobrevivió a Pablo y a Matilde Urrutia. Quizá esa fue la venganza que la naturaleza ofreció a la genial Delia del Corral. Su obra ha quedado eclipsada por la figura del poeta. Y llegamos a la última, Matilde Urrutia. La última relación amorosa del poeta fue la más intensa y duradera. Su inicio se remonta a la primavera del 46 durante un concierto en el Parque Forestal de Santiago. Matilde lo cuenta así:
Estábamos sentados y entre nosotros Blanca Hauser, mi amiga del alma. Miré de perfil y me pareció que jamás había visto ojos iguales a los suyos. Le pregunté a Blanca quién estaba a su lado y me contestó: ignorante, es Pablo Neruda. Otro encuentro mucho más importante se produjo 3 años después, en septiembre del 49, a partir del cual la relación se consolida. Y en el 51, en Berlín, durante el tercer Festival Mundial de la Juventud, los dos coinciden, Matilde como cantante y Pablo como poeta, y llegan a un abrazo amoroso, coronado por la declaración de unión eterna. Cuenta Matilde: llegué al teatro, allí estaba, su cara se iluminó, nos abrazamos y me dice: esto se acabó, yo no quiero separarme más de usted. Esta frase nunca la he podido olvidar. Yo solo miraba y seguramente reía, y le dije que sí. En ese momento me gustaba estar a su lado, me miraba y la expresión de su cara cambiaba entera. Había ansiedad, había algo que nosotros ignorábamos hasta ese momento: mucho amor. Matilde había nacido el 5 de mayo de 1912, 8 años después de Neruda. Era la 6ª hija de una familia que atravesaba una precaria situación económica. Fue una mujer amada y deseada por el poeta, a la que tiene que compartir con Delia hasta el 55, cuando ésta ya no puede tolerar más la situación y deja definitivamente a Pablo, quedándose Matilde ya sin competidora, aunque la calma en el corazón del poeta se turba unos años después. Estando aún con Delia, viviendo un tiempo con Matilde, se casa con ella en una ceremonia muy peculiar ocurrida en la isla de Capri, donde pasan una de las épocas más felices de sus vidas. Unos días antes el poeta anunció: en unos días más, cuando la luna esté llena, quiero que nos casemos, porque nos van a hacer un hijo y debemos estar casados. Y una tarde de primavera, los enamorados enviaron a su criada temprano a su casa, y Neruda decoró las paredes de la casa con flores, ramos y trozos de papel de seda de todos los colores, donde se leía: Matilde, te amo, o te amo, Matilde. Matilde narra así este casamiento que tuvo lugar el 3 de mayo del 52. Nos casamos en una ceremonia a la luz de la luna. Allí me puso una sortija en el dedo con esa fecha. Ese fue nuestro verdadero casamiento. Allí juramos que pasara lo que pasara en nuestras vidas, nunca nos separaríamos. En sus memorias, Matilde afirmará sobre esta boda: nadie ha tenido un matrimonio más verdadero y feliz que el mío, que bendijo la luna. Como ya hemos comprobado en las palabras del poeta, Matilde estaba embarazada. Era su segundo embarazo. El primero fue en México, en el 49, y ninguno de los dos tuvo una feliz conclusión. Abortó de las dos ocasiones. Pablo escribe este poema en el que pregunta a la amada y se lamenta por la pérdida del hijo, para el que él ya tenía pensado el nombre, Procopio, aunque luego era una niña. Yo te escogí entre todas las mujeres para que repitiera sobre la tierra mi corazón que baila con espigas o lucha sin cuartel cuando hace falta. Yo te pregunto: ¿dónde está mi hijo? No me esperaba en ti, reconociéndome y diciéndome: llámame para salir sobre la tierra a continuar tus luchas y tus cantos. Devuélveme a mi hijo. Varios años después de esta romántica ceremonia a la luz de la luna, ya en el 66, tras la muerte de Maruca, su mujer primera oficial, Matilde y Pablo se casan ya oficialmente en Isla Negra, localidad situada en el litoral central de Chile. Matilde puso orden en el desorden de la vida del poeta, controló y redujo las visitas de los amigos bebedores y admiradores, así como de los numerosos cazadores de autógrafos, solicitantes de prólogos y artículos. Protegidos ambos por el vínculo amoroso, se compenetraron mutuamente, cada uno enriqueciendo al otro y a su propia vida. La convivencia y el amor entre los dos parecía idílico, pero Pablo volvía a ser víctima de esa pasión que lo acompañaba desde su adolescencia. La protagonista de este último desliz de Pablo fue Alicia Urrutia, sobrina de Matilde, que había descubierto que su marido, el padre de su hijo, estaba casado con otra mujer. Matilde le invitó a que se fuera a vivir con ellos, a Isla Negra, a cambio de algunos trabajos domésticos. Ella tenía 29 años y una hija pelirroja de 2 años y Pablo 59. Así cuenta la propia Alicia cómo llegó a esta casa. En el año 63, y por problemas con mi marido, fui invitada junto a mi familia a vivir a la casa de mi tía, ubicada en el barrio Bellavista. En dicho lugar se produce la separación definitiva de mi marido.
quedándome con mi hija Rosario. A los pocos meses nos trasladamos a la casa que Matilde y Pablo tenían en Valparaíso. Debo indicar que ellos prácticamente vivían en 3 casas que poseían, a lo que debe agregarse que en esa época viajaban por todo el mundo, permaneciendo poco tiempo en Chile. El año 64, mi tía me solicitó que le ayudara a confeccionar sus vestidos de fiestas de gala, ya que yo era modista, motivo por el cual me pide que trabaje para ella, trasladándome hasta la casa de Isla Negra junto a mi hija, comenzando a vivir con ellos en Isla Negra, donde era más fácil probarse la ropa que le confeccionaba, ya que dicha casa era más amplia, sumado a que esta era donde permanecían la mayor cantidad de tiempo. La relación entre Pablo y la sobrina de Matilde se fue estrechando cada vez más. Neruda nunca quiso que lo molestaran durante la siesta, y era el momento en que Matilde aprovechaba para dar un largo paseo por la playa. Y era también cuando Alicia y el poeta se quedaban a solas. Pero un día Matilde, avisada por su intuición femenina, vuelve a casa antes de tiempo y sorprende a su marido y a su sobrina en la cama. Matilde reacciona con quejas destempladas, echa a Alicia de su casa e increpa a Pablo, amenazándole con que lo va a abandonar y que se va a ir a vivir a México. No cumpliría su amenaza, pero pone la condición de que Neruda se aleje de Santiago, lo que implica su rápido nombramiento como embajador en París, a donde llega la pareja en marzo del 71. A pesar de la distancia, Alicia y Pablo se siguieron escribiendo a través de un amigo, e incluso él le envía regalos. Esta mujer, esta sobrina, tuvo siempre una dignidad grande y nunca hizo público esta relación con el poeta. Solo rompió su silencio muchos años después, ya en 2012, hace muy poco, en el marco de la investigación judicial que se lleva a cabo buscando determinar la causa de la muerte del poeta. Tenía ya 88 años y vivía en Arica junto a su hija Rosario. Con este destino diplomático en la capital francesa, Pablo cumplía el sueño diplomático de su juventud, pero su salud empezó a resentirse seriamente y ya hacia el mes de julio del 71 los síntomas del cáncer de próstata eran evidentes, aunque todo el sufrimiento se alivió en octubre cuando recibieron noticias de que había sido distinguido con el Premio Nobel de Literatura, la más alta distinción que un escritor puede recibir. La entrega del premio se celebró en Suecia el 11 de diciembre, y aunque estaba ya bastante enfermo, su voz no se mostró débil cuando aceptó el premio e impartió su conferencia. Unos meses después, Matilde y él viajan a Rusia para buscar otro diagnóstico, pero los médicos le confirmaron que no había nada que hacer. Neruda se dio cuenta de que estaba demasiado cansado para seguir como embajador y deja el cargo para volver a su tierra, a Isla Negra, y allí muere el 23 de septiembre de 1973, en medio de una nación muy convulsa, tras el golpe de estado de Pinochet el 11 de ese mismo mes. Así cuenta Matilde el momento de la muerte de su marido. Era el día 23 de septiembre. Allí en la pieza de la clínica estábamos silenciosas y tristes 3 mujeres. Mis ojos estaban pendientes de Pablo. De repente lo veo que se agita. ¡Qué bueno! ¡Va a despertar! Me levanto. Un temblor recorre su cuerpo agitando su cara y su cabeza. Me acerco. Había muerto. No recobró el conocimiento. Pasó de ese sueño del día anterior a la muerte. Bueno, este ha sido un breve recorrido por la azarosa vida amorosa del poeta, aunque hay que decir que además de estas mujeres citadas, hubo muchas otras que no pasaron de ser aventuras muy pasajeras, a veces de un solo día. Tras este recorrido, la conclusión es que Neruda fue un hombre de vida apasionante y de personalidad controvertida. No fue la suya la vida de un escritor tranquilo, como puede ser la de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, escribiendo serenamente en la mesa de su despacho con vistas al mar o a un paisaje motivador. Todo lo contrario. Fue la suya una existencia realmente apasionante y apasionada, con viajes de un lado a otro, visitando naciones tan lejanas y diversas, además de su Chile natal como Italia, India, Rusia, Francia, Argentina, Birmania, Perú, Suecia y por supuesto España, ejerciendo en la mayoría de ellas labores diplomáticas, además de demostrar y hacer valer sus capacidades poéticas allá donde fue, consiguiendo siempre ser el centro de atención. Pero junto a esta vida que tiene mucho de bohemia, de un lado para otro, dejando a un lado su innegable valor como escritor, siendo sin duda uno de los mejores poetas en español de la historia, su personalidad es muy controvertida y sometida a debate entre los que han profundizado en su biografía.
Desde el punto de vista sentimental, es evidente que la fidelidad no fue su virtud principal. Uno de sus biógrafos dice de él que era un mujeriego indomable. Entregaba el mismo verso a distintas mujeres, las engañó a todas. El escritor García Márquez, refiriéndose a él, distingue entre fidelidad y lealtad y afirma, refiriéndose a Matilde y Adelia, que Neruda no fue fiel, pero sí leal. Pero no solo su figura se pone en tela de juicio por sus devaneos amorosos, pues también su vertiente social es bastante discutida y discutible. Neruda siempre mostró en sus versos, en sus palabras, en su vida, una gran sensibilidad para la defensa de los trabajadores, de los más humildes. Pero especialmente a partir de su relación con Delia del Carril, decidió tomar parte en la política dentro del Partido Comunista, llegando a ser un gran defensor de Stalin, aunque tras las purgas ejecutadas por este, escribe unos poemas de arrepentimiento de este pasado stalinista. Junto a ello, aunque evidentemente tener entre las filas del partido a un hombre tan destacado era una buena tarjeta de presentación, muchos compañeros criticaban su forma de vida, pues no se correspondía mucho con los ideales que predicaba, ya que Neruda era un hombre muy amigo de la buena vida, comprando todo aquello de lo que se encaprichaba. Compraba cosas de lo más raro. En una ocasión pues, se enamoró, se encaprichó de una locomotora de tren que había a 10 kilómetros de su casa. Y le dice, yo no se la quiero comprar. Y usted, la locomotora, dice, yo se la vendo, pero yo el transporte a su casa no me hago cargo. Estaba a 10 kilómetros de su casa una locomotora. Y no sabía cómo llevarla, esto me la tengo que llevar a mi casa. Al final encontré un grupo de jóvenes, ahí un poco desarmados los veía, y me hacía este transporte, pues buscaron no sé cuántos bueyes y jeep, y al final se fue de viaje y cuando volvió estaba la locomotora en su casa ya, puesta la locomotora. Otra vez se encaprichó de una virgen que había en la de Pascua y se empeñó en que tenía que conseguir la virgen, hasta que al final lo consiguió. Era un hombre muy caprichoso y además tenía en su casa todo tipo de recuerdos, todo tipo de un hombre que se encaprichaba de lo que veía. Participaba en todo tipo de fiestas y celebraciones hasta el punto de que sus propios compañeros le calificaron como comunista de champán. Y si a ello unimos la violación que él mismo confiesa y el abandono de su mujer y de su hija enferma, nos explicamos esas nubes que se ciernen sobre su figura. Todas estas circunstancias han hecho que en los últimos 20 años el legado de Neruda en Chile ha sido puesto en cuestión por grupos estudiantiles y feministas especialmente. Pero todo ello, esas debilidades e incongruencias, que son muy propias también de cada persona, no pueden influirnos a la hora de valorar y disfrutar de sus versos, sin duda de los más logrados en la poesía en español, versos que le valieron, como sabemos, el Premio Nobel de Literatura, versos que no pasan de moda, versos que siguen emocionando y enamorando, versos que se siguen leyendo y publicando, versos de amor encerrados, entre otros poemarios, en su libro de juventud 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es sin duda junto a las rimas de Becker el conjunto más maravilloso y sugerente de poemas amorosos en castellano. De los 21 poemas nerudianos, la canción 20 que publicó a los 20 años es indiscutiblemente una de las joyas más valiosas de la lírica amorosa en nuestra lengua, y no hay mejor homenaje al gran poeta que leerla, disfrutarla y saborearla. Yo creo que la mejor final es, vamos a leer entre todos. Si nos faltan algunos versos, pero bueno. Vamos a leer entre todos el coro y es el mejor homenaje que le podemos hacer a Neruda, que nos estará oyendo. Lo leemos entre todos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma
como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Muchas gracias. Bueno, gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura y de Grupo Europa, para que como las palabras vuelan y lo escrito permanece, para que nos quedemos con el contenido. Aquí está la publicación que la está repartiendo Mari Carmen, que ha sido hecha por la gentileza de Penélope y de Miguel López, que siempre está disponible para todos los granjeros, para deleitarnos de vez en cuando y acercarnos a la figura de Neftalí Ricardo Reyes, Pablo Neruda. Bueno, pues ya hemos comenzado el día del libro. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, muy interesante la labor de investigación. Esto no es corta y pega. Esto no es corta y pega. Sí, son 5 libros, es que me lío para hacer esto no es corta y pega. Pues eso digo, que es una labor de investigación importante, además que te agradecemos. Muy entretenida. Yo creo que a todas nos sorprende bastante conocer a Neruda en este sentido, ¿no? Y además, bueno, por muy intelectual y diplomático que uno sea, no se escapa de determinadas cuestiones bastante deplorables, en este caso con respecto al trato hacia las mujeres. Así que bueno, pues también está bien conocer en este sentido a Neruda. Pepe, muchísimas gracias. Es un placer oírte, como siempre. Y esperamos que te pongas a trabajar en la siguiente gran charlucha y que sea tan interesante y tan didáctica. Muchísimas gracias, Pepe, siempre. Muchas gracias a ti, Bruno, por invitarme siempre. Bueno, la próxima charlucha, ya saben que donde recibirán la invitación es el curso Acercamiento a una realidad del 6 al 12 de mayo, y la primera de las charlas será la mía, que se va a llamar 1963, un año glorioso en la historia de Abarán. Esa es la próxima charlucha, enseguida, el lunes no, el siguiente. Dentro de una serie de 6 charlas. Sí, sacaremos la programación. Sí, la programación ya la van a recibir los que tenemos la relación de hoy, sino ya saben que del 6 al 12 todas las tardes, a las 8, durante 6 tardes, tendremos cada día una charla sobre Abarán y en sus diferentes aspectos. Así que quedamos invitados sin... Y ahora lo que toca es leer a Neruda, y sobre todo fundamentalmente por un libro, ese tan libro tan breve, tan pequeño, 20 poemas de apenas una canción desesperada, juntamente con las rimas de Becker, sin duda es lo mejor en la poesía amorosa castellana. Es un libro muy breve que podemos leer y demás perfectamente. Lo que importa es leer a Neruda, conocerla perfectamente, lo que importa es leer a los poetas, que para eso han escrito. Bueno, que los dioses os sean favorables. La publicación del grupo, la que digamos...